Inmediatamente, si es posible, se pongan sobre sus pies, me acompañen a leer la palabra de Dios, que hoy va a ser leída en Romanos 8, vamos a leer mucho, 18 versos, del 1 al 18 en Romanos, hoy bajo el título Viviendo en el Espíritu. Y la verdad es que viendo lo que los últimos dos jueves, hace 2 jueves la anciana Eridania y el pastor Jorge Davis, que predicó el jueves pasado, hizo referencia a eso y nos motivó en su mensaje a esta vida, ¿verdad?, guiada por el Espíritu Santo y lo que ella provoca en nosotros. Y el Señor me habló acerca de vivir la vida en el Espíritu, y eso vamos a hablar en esta mañana. Yo quiero que me acompañen a leer juntos este pasaje. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pueden sentarse, alabado sea el Señor. Quise leer todo este texto y voy a leer otros textos además, aunque quiero solamente 4 puntos de manera sencilla dejar en su corazón grabado en esta mañana, de la necesidad de que nosotros vivamos una vida guiada
por el Espíritu de Dios. Hoy más que nunca se hace necesario de que nosotros entendamos que sin el Espíritu de Dios y su guianza no podemos nosotros vivir. Y de hecho, el primer punto me sirve para enseñar y explicar esta realidad. El primer punto es: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué tengo que señalar esto? Se encuentra explícitamente definido en el texto que acabamos de leer, pero ¿por qué resaltar algo tan obvio? Hermanos, hoy más que nunca se necesita que nosotros nos recordemos esto, porque la Biblia lo había expresado, que en los postreros tiempos a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. Y hoy más que nunca a nosotros se nos condena cuando intentamos y tomamos la decisión de vivir una vida en el Espíritu, y se nos llama de toda clase de maneras, que somos unos anticuados, de que tenemos un discurso de odio, de que somos intolerantes, porque le llamamos pecado a lo que la Biblia llama pecado, y porque le llamamos bueno a lo que la Biblia llama que es virtud, que es de valor y que es bueno. Por tanto, a veces la sociedad nos condena y nosotros pudiéramos hasta sentirnos aislados, y nos sentimos como un poquito, de alguna manera, culpables. Y yo quiero hoy reforzar lo que en esta carta a los romanos el apóstol Pablo nos expresa: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo quiero que veamos las palabras de Jesús que refuerzan esto. En Mateo 5, versos 11 y 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Hermanos, y quiero hacer esta aclaración, porque tú y yo somos hombres y mujeres cuyo testimonio tiene que ser una virtud que nos anteceda, que nos preceda. Lo que opinan tus vecinos de ti, lo que opinan tus compañeros de trabajo de ti, lo que opinan tus compañeros de estudio de ti, tiene que ser que eres una persona de integridad, una persona de buen testimonio, que eres sal y luz, no importa el lugar donde te encuentres. Ciertamente todos, y así lo dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, procurar estar bien con todos. Ahora, siempre habrán aquellos que por tu testimonio, por tu accionar, por tu integridad y por tus valores intentarán vituperarte, perseguirte y decir toda clase de mal de ti, pero que siempre sea mintiendo. Entonces es en ese momento donde la Biblia dice: eres bienaventurado cuando por causa de Jesús lo hagan. En ese momento el verso 12 de Mateo dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Número 1, hermano, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si el mundo te condena por tu manera de dar testimonio, entonces que te condenen como a Cristo lo condenaron a la cruz, a la muerte y muerte de cruz. En segundo lugar, segunda gran verdad que quiero dejar en tu corazón marcado en esta mañana, es que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pastor, pero eso
también estaba explícito en el texto. Así lo leímos. Sí, hermano, pero es que no quiero que solamente lo leas y que seas un oidor olvidadizo. Yo quiero que nosotros lo retengamos y sobre todo que lo apliquemos en nuestras vidas. Porque cuántas veces nosotros se nos olvida que en este tiempo de la gracia los pensamientos juegan un papel estelar. Y muchas veces yo he hablado de la batalla que se libra en nuestra mente. Pongo un ejemplo y hoy lo hago públicamente aquí. Aquel caso de la mujer adúltera. Claro, Jesús puso en perspectiva la ley y la gracia y decía cuál era la condena establecida en la ley para alguien encontrado en el pecado de adulterio. Debía ser lapidado, debía ser apedreado. Pero a veces pasamos por alto de que para ser apedreado y lapidado antes tenía que ser encontrado en el acto de adulterio. Sin embargo, en la gracia, que nosotros decimos, bueno, que la gracia es más suave porque no vamos a apedrearlo, no esto, pero Jesús dijo, cuando nosotros en nuestro pensamiento deseamos a la mujer del hermano, ya hemos pecado. Mientras en la ley era necesario consumar el acto de adulterio, en la gracia la barra se subió más alta, porque no se hacía necesario consumar el acto, sino que ya en nuestro pensamiento el desear y codiciar la mujer del hermano ya nos hacía a nosotros pecadores. Entonces adquiere una importancia tremenda nuestros pensamientos. Por eso quiero leer lo que dice 2 de Corintios 10, 3, 5 para que entendamos que esa batalla que se libra en nuestra mente es determinante y que nosotros tenemos que cuidar lo que pensamos. El hombre carnal piensa en las cosas de la carne, pero usted y yo, que somos hombres espirituales, tenemos que aprender a pensar en las cosas del Espíritu. Mira lo que dice 2 de Corintios 10, 3, 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y escúchame bien, a partir del verso 5, derribando, ¿qué dice? Soldados, no, argumentos. ¿Entienden? Porque se sabe que esa batalla empieza en la mente. Y toda altivez, cuando pensamos es que yo no necesito a nadie, yo puedo por mí mismo, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿a quién? A un hombre fuerte. No dice que llevando cautivo todo, dígalo usted. Si no tiene su Biblia, está en la pantalla. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, hay una batalla que se está librando en nuestra mente. Y usted y yo tenemos que someter todos nuestros pensamientos a Cristo para no caer en la trampa del pecado. Por eso Santiago me gusta cómo describe eso. Dice que cuando uno es tentado, ninguno diga que es tentado por Dios, sino que dice que cada uno de su propia concupiscencia. Y a veces lo malo de leer esas palabras de domingo que nosotros no acostumbramos tanto a utilizar es que no entendemos. Pero la concupiscencia no son más que esos deseos profundos que están en nuestra mente, en nuestro corazón,
cada uno de esas cosas que nos mueven, esos deseos internos, esas pasiones, pensamos en que anhelamos, en que queremos, en que nos dejamos llevar por esos deseos naturales, carnales, desde el pecado original. Y entonces dice Santiago, y esa propia concupiscencia da a luz el pecado. Y el pecado entonces da a luz la muerte. Muerte espiritual y muchas veces muerte también física. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una mente ociosa, una mente vacía, es un taller para el enemigo. Por eso, si hemos entendido la importancia de nuestros pensamientos, no podemos dejar un espacio allí donde Él venga a poner pensamientos que se opongan, que se levanten al propósito de Dios y del conocimiento de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué vamos a poner allí? Bueno, vamos a ver lo que nos dice Filipenses 4, 8 y 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y yo quisiera que nosotros por un instante pensásemos, si nosotros pusiéramos un filtro a todo lo que pensamos, a todo lo que expresamos y hasta las interacciones que tenemos en el día a día, lo pasamos por el filtro de Filipenses 4, 8 y 9. ¿Qué tanto de esos pensamientos, de esas expresiones y de esas interacciones terminarían saliendo cada día en nuestra mente, en nuestros labios y en nuestra interacción diaria? Imagínense, si cada cosa que yo pienso, cada cosa que yo expreso y cada interacción mía, yo la paso por este filtro y digo, esto que voy a pensar, a decir, a interactuar, es verdadero. Esto es honesto. Esto es justo. Esto es puro. Esto es amable. Esto es de buen nombre. Esto añade alguna virtud. Esto es digno de alabanza. Bueno, pues, prosigo, en esto pienso. Esto lo aprendí de mis pastores, de mis ancianos, de mis autoridades, lo recibí de ellos, los oí de ellos, lo vi en ellos. Bueno, pues, lo hago. Y si aplico ese filtro, la palabra de Dios me enseña que el Dios de paz estará conmigo. Quisiera hacer una encuesta ahora y ponerlo en pantalla. ¿Qué pasaría? Lo único que quisiera que esa encuesta tenga un detector de mentiras integrado. Que el Señor nos ayude. Tercer punto. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Voy a repetir el tercer punto. Solo 4 puntos voy a dejar grabado en tu mente y en tu corazón hoy con este texto. El ocuparse de la carne es muerte,
Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse es accionar. Ahorita hablábamos de pensar, pensamientos, pero ya vimos cómo los pensamientos se llevan a la acción y traen consecuencias. El ocuparse es la acción misma, es verbo, es accionar. Entonces, es como que yo dijera, el accionar carne me lleva a la muerte y el accionar espíritu me lleva a la vida y a la paz. Una vez más, si hago una encuesta y pregunto, ¿cuántos quieren muerte? No se escucha ningún amén. Pero si yo pregunto, ¿cuántos quieren vida y paz? Bueno, ahí hay muchos amén. Entonces vamos a buscar qué nos dice la Biblia. En la Biblia está todo. Obrar carne, obrar espíritu, para que recibamos conforme a eso. En Gálatas 5, 19, 23, encontramos eso. Obras de la carne, fruto del espíritu. Y vamos a ver. Gálatas 5, 19, 23 dice, y manifiestas son las obras de la carne, para que nos analicemos, que son adulterio, fornicación. Son dos pecados sexuales que tienen que ver referente a tener sexo fuera del matrimonio. Uno, antes del matrimonio, sin haber completado el matrimonio. Otros, ya habiendo concertado el matrimonio, entonces con una pareja que no es tu esposo o tu esposa. Pecados sexuales fuera del matrimonio. Si estás en eso, estás obrando, accionando carne, y eso lleva a muerte. Inmundicia, que me voy a permitir solamente tocarlo superficialmente, porque he decidido que voy a hacer un mensaje solamente de eso. Porque la inmundicia, que es una palabra que bíblicamente describe a todo lo que trae suciedad, sucieza, a los conceptos bíblicos, a la palabra de Dios, a la vida cristiana, y que yo me permito llamarle impureza, todo lo que es impuro. Y me gustaría tratar eso en un mensaje solamente, diversas maneras en que nosotros podemos vivir una vida de impureza y cómo contrarrestarlo, ¿verdad? Porque yo no predico de esa manera, yo siempre predico de una manera positiva, ¿verdad? Agregando lo que la Biblia nos enseña. Lascivia, que la lascivia es simplemente tener una connotación sexual equivocada. Ya no solamente el acto sexual fuera del matrimonio, sino que ahí embarga todo, los pensamientos exacerbados sexuales, ahí incluye la pornografía y muchísimas otras cosas. Que Dios guarde la mente de nuestros jóvenes y de los no tan jóvenes también. Idolatría, que no solamente se refiere a la idolatría de esos ídolos que la Biblia describe, que teniendo ojos no ven, o teniendo oídos no oyen, teniendo boca no hablan, que son hechos de madera, de metales. No solamente eso, porque cuántas cosas nosotros idolatramos, que puede ser a veces un trabajo, puede a veces ser un hijo, a veces puede ser una posición económica. Cuántas cosas nosotros, todo lo que le damos el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida, se convierte en un ídolo. Hechicerías. Hermanos, y en una sociedad como la nuestra, que tiene tanto sincretismo religioso, la hechicería no es solamente lo que propiamente describe el término. Hechicería en muchas cosas, aún hasta las cábalas, las creencias, que si tú no puedes hablar de una mata porque se marchita. Hermano, eso es hechicería. Y usted es un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo. Usted no puede estar creyendo en todas esas cosas. Y aunque hay un mundo espiritual que es más real que el mundo físico, pero precisamente por eso, y usted cree que la sangre de Cristo lo ha lavado, usted no puede estar, que no le pase por abajo una escalera, que eso da mala suerte. Pero
Y hay otros obras de la carne aquí que describe problemas de convivencia, que yo quisiera decir que no se dan entre nosotros, pero si yo quiero predicar seriamente aquí, no puedo venir y decir que no se dan. Enemistades, pleitos, celos. Y no me detengo porque creo que todos nosotros sabemos el significado, me detengo un poquito más en los que pudiera haber alguna duda, iras, contiendas, disensiones. ¿Y cuántas cosas? Las disensiones son aquellas cosas que nos dividen y que dividen el cuerpo de Cristo. Y vemos cómo cuántas cosas nos hacen dividirnos por disparates, herejías. Y usted sabe lo que es una herejía. Una herejía simplemente es todo aquello que contradice la verdad bíblica. Y eso no es de ahora, eso no es nuevo. El apóstol Pablo a los mismos Gálatas le dice: oh Gálatas insensatos, me sorprendo de ver que tan pronto ustedes se han desviado a otro evangelio. Y dice: no que haya otro evangelio, pero quieren mezclar las cosas. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, porque entienden que en el contexto histórico no podía la Biblia mencionar ahí todas las obras de la carne, porque quizás en ese tiempo no habían cigarrillos. Pero entonces, si usted ve que el cigarrillo es algo que le hace daño a su cuerpo, pues entonces inclúyelo ahí, el que fuma cigarrillo. O no había cocaína como un subproducto que hace daño, pero entonces el que usa cocaína, adicción a esa clase de cosas, entonces cosas semejantes a esta, eso incluye todo eso. El viernes 12 de noviembre será una fecha, dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas tienen 2 meses de disciplina. El viernes 12 de noviembre ¿Qué dice ahí? será una fecha para la historia. El ministerio de No heredarán el reino de Dios. Hermanos, esto es lo importante de reconocer estas cosas. Que entendamos. Yo le hablé de que el accionar según la carne lo lleva a la muerte. Y usted dirá: pero fulanito está pecando y yo lo veo vivo. Pero miren, lo que esto está hablando es una muerte peor. Porque esta muerte es eterna. Está hablando de no heredar el reino de Dios. Y usted se imagina que por un pleito, por una enemistad, por celo, por ira, por contienda, yo que he sido heraldo para muchos, no herede el reino de Dios. Vuelvo y pregunto: ¿cuántos quieren muerte? El ocuparse de la carne es muerte. Ahora, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos a leer entonces el verso 22 y 23 que dice: mas el fruto del Espíritu, cuando nos ocupamos del Espíritu, es amor. En vez de pleito, disensiones, envidias, homicidios, amor. Ejercítese en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ustedes deciden. ¿Se ocupan de la carne o se ocupan del Espíritu? Y por último, cuarto punto, pero primero quiero hacer un pequeño examen a ver cuántos están dormidos ya o cuántos siguen conmigo, porque ya vamos a terminar. A ver cuáles han sido los 3 primeros puntos hasta aquí, antes de compartir el cuarto punto. A ver, el primer punto que les compartí, ¿cuál fue?
Wow, primera vez que en el segundo culto están más despiertos que en el primero. Gloria a Dios. Yo pensé que iba a llegar noviembre, que en noviembre volvemos a un culto, y yo pensé que iba a llegar noviembre y que me iba a quedar con esa idea de que el segundo culto son más apagaditos. No. Bien, primer punto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Segundo punto. Piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Tercer punto, el ocuparse de la carne y el ocuparse del Espíritu, vida y paz. Muy bien, el cuarto punto y último es, si padecemos juntamente con Cristo, con Él seremos también juntamente glorificados. Si padecemos juntamente con Cristo, con Él seremos también juntamente glorificados. Esto es importante reconocerlo, porque para muchos el reconocer y el tomar la decisión de vivir una vida guiada por el Espíritu significará renunciar a muchas cosas. Y podría parecer que con esta decisión le sobrevendrá aflicción, porque va a tener que negarse a sí mismo. Y parecería que la decisión de vivir una vida en el Espíritu, y yo creo que no, yo creo que vivir una vida en el Espíritu te llena una vida de abundancia, te lleva a una vida de poder y de abundancia, eso yo creo. Pero si a ti, al tomar esa decisión, te pareciera que el negarte a ti mismo y vivir una vida guiada por el Espíritu es una vida de aflicción, quiero leer lo que dice Romanos 8:18. Y con esto termino. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo quiero que te pongas de pie y te digo lo siguiente. Las aflicciones del tiempo presente no son para nada comparables con la gloria que ha de manifestarse en ti por la vida que has decidido tomar llena del Espíritu de Dios. Las aflicciones son leves, son momentáneas, pero el excelente, grande peso de gloria que Dios tiene reservado para ti es eterno.